Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 304 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Causas y efectos. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pasó el vendaval. No sé si no sé si un vendaval es la mejor manera de describir lo que es una campaña política. Em, no sé si un vendaval es la mejor explicación, pero mientras le busco otra mejor, cuéntame cómo te ha ido desde entonces. Eh, Vendaval, vamos a ver. Eh, bueno, siempre hay una acumulación de expectativas, hay una acumulación de emociones. En mi caso, hay muchas memorias de otras campañas políticas eh, desde que era niño y siempre me resultan muy emotivos, me emotivan las campañas y emotivo el día de las elecciones. Eh, me acuerdo haber escuchado datos de elecciones en un radio casero cuando no había televisión y luego ya en televisión y luego con todas las nuevas tecnologías de la televisión. Me parece que esta entrega de datos fue de alta tecnología. Bueno, también era muy tecnológica desde hace varias campañas. Eh, por ejemplo, en el canal de televisión hacían un proceso de datos imposible de hacerlo, no digo yo hace 4 o hace 8 años, pero imposible de hacerlo hace más campañas, ¿verdad? Era muy llamativo las distintas elaboraciones numéricas que iban haciendo. Eh, Trasnocha uno el día de la campaña política porque aunque qué admirable cómo eh, muy temprano de la noche se obtienen los resultados. Pero bueno, generalmente uno a esa hora no ha comido, después tiene que comer, después tiene que hacer la digestión, después tiene que hacer comentarios, etcétera. Especialmente en esta campaña que para mí fue muy singular, la campaña, silenciosísima hasta unos pocos días antes de las elecciones, eh, silenciosísima en en medios formales. Realmente no sé cuánta publicidad partidista hubo en radio y televisión, no lo sé. Eh, en el periódico que yo recibo, que es digital, no hubo ninguna. Eh, y bueno, entonces una campaña silenciosa, animada en los últimos días, casi que en los últimos 3 días se animó la campaña con unos resultados para mí eh, sorprendentes. Y bueno, todo eso es parte del folclore de este año 2026. ¿Y a qué se refiere el artículo? Se llama Causas y Efectos. Causas y efectos, no solamente causas y efectos, causas de ayer para los efectos de hoy, así como a 24 horas de diferencia. Yo he visto campañas donde eh, la campaña la ganan unos y la pierden otros, que no eran los que se creían que iban a ganar y a perder, con causas
y efectos que estuvieron a una distancia de 8 días astronómicos. Un mal discurso de un candidato produjo un landslide, una corrida de votos en favor de otro, y, y- 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 y la campaña resultó con números distintos a cómo iba a resultar. Ahora, mi recurrir a la frase de causas y efectos es para un espacio mayor de tiempo. ¿De dónde vendrán las causas que producen estos efectos? Eh, por ejemplo, creo que esta es la tercera, no, no me acuerdo si es la tercera campaña en fila que, que produce un ganador que hasta hace unos cuantos meses era bastante desconocido o muy desconocido o desconocida como candidato o candidata. Esto me parece que ahí hay un fenómeno de causa-efecto interesante. Bueno, continuismo con ese nombre no teníamos como triunfador en unas elecciones desde hace mucho tiempo, porque yo creo que la palabra continuismo, aún en los partidos establecidos, era una palabra que no se usaba en las campañas políticas, porque continuismo era una mala palabra. Eh, con el continuismo se tenía la mala experiencia de los años 40 y bueno, ahora triunfó el continuismo. Siempre el triunfo de una candidata, de una dama, eh, es un efecto no común. Lo común es que los candidatos hayan sido los elegidos hayan sido siempre varones, excepto en el caso de doña Laura, primera coincidencia, y en este caso. ¿Qué más? No sé, veo otras excepciones. Además, veo esta elección en un entorno de cambios muy, muy dramáticos y que no es necesario detenerse mucho en enumerarlos. Guerras de naturaleza diferente a las que veíamos en el pasado, decisiones ejecutivas en los Estados Unidos muy diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver, eh, una ola mundial de, ¿qué será? Repensamiento o descontento con la democracia. Veo un libreto que anda por el mundo, que ya no es el Capital de Marx, sino que es un libreto de populismo que tiene sus elementos, o por lo menos son visibles a mi imaginación, los elementos de populismo que conducen a un determinado resultado en una elección. eh, Candidatos muy nuevos, sin, sin, sin mucha historia. Tuvimos veintitantos candidatos, la mayoría, desde luego, la mayoría bien fuerte de ellos era la primera vez que participaban en una elección nacional como candidatos. Y entonces el tema de causas y efectos va más allá de qué está pasando en Costa Rica, más allá de qué está pasando en los últimos meses o semanas, sino que va un poco más allá. Y esto me lleva a, como por así decirlo, a marcar la cancha donde operan las causas y los efectos
con unos cuantos elementos. Un primer elemento es, es la diada entre estabilidad e inestabilidad. Creo que cuando uno piensa en estos fenómenos, tiene que aceptar que hay cosas que son estables y cosas que son naturalmente inestables. Hago un repaso de las instituciones que han sido estables a lo largo de muchos años, instituciones sociales. Por ejemplo, la familia ha sido un fenómeno muy estable por muchos años. ¿Y por qué la familia es una institución tan estable? No, no es desde luego eh, porque esté establecida de esa manera en el Código Civil. Eh, la familia, me parece a mí, que es un conjunto de incentivos mutuos que hacen que la familia sea muy estable. Y de ahí me paso a instituciones que han tenido su larga estabilidad, pero que han quedado ya perdidas en la historia. Por ejemplo, el feudalismo fue una institución con mucha estabilidad y se desapareció. Fue sustituida por los estados nacionales que luego tuvieron o tienen una estabilidad de siglos. Veo eh, la empresa eh, podría uno, en vista de la universalidad de las empresas y de la omnipresencia de las empresas, imaginarse que la empresa ha estado con nosotros por siempre. Y no, la empresa un día se inventó la empresa a base también de un conjunto de incentivos mutuos que le dieron estabilidad y ahí sigue la empresa tan campante. Yo recuerdo hace 50 años que se hablaba de la nueva empresa y sí, las empresas en 50 años han cambiado, pero en lo esencial siguen siendo lo mismo. O sea que es un, una institución, una creación social que tiene mucha estabilidad como un banco de cuatro patas, que es muy estable, es un banco de tres patas, perdón, que es muy estable y nunca está renco. Eh, de todo este tema de estabilidad e inestabilidad, llego al tema del cambio. Es decir, qué es lo que hace un cambio? ¿Qué es lo que hace necesario un cambio? ¿Cuándo es más probable un cambio? Dividiendo los cambios en dos tipos, en los cambios espontáneos y los cambios gestionados. Hay cambios espontáneos y hay cambios gestionados. Finalmente me pregunto cuáles serán las causas y los efectos que han operado en el resultado de esta elección. No, no me lo pregunto para que lo resolvamos, realmente me lo pregunto como una pregunta útil para conducir no solo estas reflexiones, sino muchas otras reflexiones, porque conviene aprender de los fenómenos que tienen tanto significado como un resultado electoral. Ese es el propósito del artículo de esta semana. Muy bien. Em, para mí la sensación dominante después de la elección es de alivio. Y es un alivio muy particular, no es un alivio por sentir que se cumplieron mis expectativas o mi ilusión, sino un alivio por el contacto con la realidad, que
es finalmente donde aterrizamos en un punto indiscutible donde no hay discrepancias. Después de 4 meses o 4 años, como lo queramos ver, de, de un desapego casi absoluto con con la veracidad. Y es agotador para nuestro cerebro que eh, va construyendo los ladrillos sobre los que va caminando en el trayecto desconocido. Y si el ladrillo es falso, y es muy difícil devolverse en el camino. Y es muy difícil pensar que se va a volver a recorrer. Entonces, es como si uno fuera caminando por el bosque mientras va tirando migajas de pan para seguir el camino de regreso. Y de pronto te das cuenta de que las migajas de pan ya no están porque se las comió un escarabajo o un pajarito, y, pero estaban en el trayecto. Pasaste por ahí, estás seguro que pasaste por ahí, pero no te puedes devolver y no puedes trazar el camino y no le sirve a otros tampoco porque no estaban basados en la verdad. Y esa es la realidad la, de la de la campaña política que acabamos de terminar. Es una campaña donde unos tuvieron un apego riguroso con la verdad y otros un desapego riguroso con la verdad. Entonces es agotador, ¿verdad? Es enloquecedor. Si nosotros viviéramos así, necesitaríamos probablemente algún tipo de atención especializada para no volvernos locos. Y si se trata de construir acuerdos y agendas y equipos para edificar un futuro común, pues esta dinámica de desapego riguroso de la veracidad es como la Torre de Babel. Entonces la realidad del resultado da alivio porque uno sabe que ahí se termina la fabricación y se termina la fantasía y se terminan los engaños y se terminan las ilusiones. Entonces ese contacto con la realidad me parece que es muy saludable. Eh, yo diría que lo más sorprendente del resultado, y lo digo, vamos a ver, voy a tratar de decirlo desapasionadamente y de la forma más objetiva posible. Lo más sorprendente del resultado es que el partido que representa el movimiento del gobierno actual, con todos los recursos que disponía, prácticamente ilimitados en cuanto a finanzas para la campaña, con una vocería, eh, la vocería más popular que ha habido en la historia política del país, que es el presidente Rodrigo Chávez, actuando ilegalmente, incurriendo en beligerancia política, y además sin rigor ni apego por la verdad. Con todas esas condiciones, la aspiración que tenían de obtener 40 diputaciones no se logró. No solo no se logró, estuvieron lejísimos de 40 diputaciones, ¿verdad? Si hubieran sacado 37, no estaríamos tan tranquilos. Pero sacaron 31, entonces están a 7 votos de la mayoría calificada a la que aspiraban. Eso es lo más sorprendente, que disponiendo de todo a su favor, no lo lograran. Mm, y yo creo que no lo lograron porque hubo un esfuerzo ciudadano heroico, titánico, generoso, de unir fuerzas y sacrificar intereses personales a favor de causas comunes que trascendían
incluso sus agendas políticas personales, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que a Juan Carlos Hidalgo, que fue un gran candidato y creció con los meses, eh, le debe haber costado su carrera política y casi le costó la vida del partido el esfuerzo que hizo por armonizar y converger y alcanzar coherencia con otros partidos de ideologías completamente diferentes a la suya por una causa común. Entonces, el reconocimiento que hago es por ese sacrificio patriótico que hizo Juan Carlos. Eh, a mí me parece que Ariel, Ariel Dobles, el candidato presidente del Frente Amplio, eh, es, es un eh, es un excelente comunicador político. Es un muchacho muy joven y con mucha experiencia, a pesar de la juventud que tiene, muy valiente. Y yo creo que él fue el que activó el disparador para que despertara a la nación entera respecto a algunas características de algunos de los diputados que llevaba el partido. Bueno, no, es que no le puedo decir partido oficialista, porque no es el partido oficialista, es un partido nuevo que se creó como derivada del movimiento del gobierno actual. Pero ese partido llevaba unos diputados de los que sabíamos poco. Y me parece que Ariel puso el dedo en la llaga al revelar algunas características de algunos de esos candidatos, y eso tuvo un impacto colectivo que trascendió la agenda propia de su partido. Yo creo que llevó agua para su molino, subió la cantidad de diputados en el Congreso, ¿verdad? Es el único partido político que aumentó el número de diputados que tenía en el Congreso respecto al 2022, porque el partido ganador no existía. El Partido de Liberación Nacional perdió uno o dos diputados. Y bueno, el PUS perdió, no sé, seis o siete. Nueva República desapareció. El PAC, bueno, el PAC pasó de 0 a 1. La verdad es que el PAC también surgió. Pero el hecho de que haya salido electa Claudia Dobles, mm, no significa que el PAC haya resurgido. Sí significa que ella recibió un enorme premio por la gran campaña política que hizo también. Una campaña de muchísimo sacrificio, porque confrontó de manera directa a- al presidente de la República, a quien ahora tendrá que ver durante 4 años en el ejercicio del cargo de ministro de la presidencia. Es un sacrificio complicado. Pero vuelvo a lo sorprendente, ¿verdad? Teniéndolo todo a su poder, con una meta muy clara y con recursos ilimitados, se quedaron muy cortos de los 40 diputados que querían. Y eso eh, solidifica el alivio que sentí al escuchar el resultado. Creo que hablamos hace 1 o 2 semanas sobre el uso del término continuismo. El uso del término continuismo es peyorativo, es para Ujú, burlarse justamente ujú, de seguir en las mismas. Diferente sería si hubieran dicho vamos a darle continuidad a las políticas del actual gobierno. Yo diría que es diferente continuidad que continuismo, pero el partido de gobierno o el partido aliado al presidente tuvo la eh, la maestría en materia de discurso político, de utilizar el término más negativo que se podía usar y convertirlo en su eslogan de campaña. Ellos mismos salieron a promover el continuismo ujú, y les fue muy bien en ese sentido. Yo me puse a analizar que los últimos 8 gobiernos que ha tenido Costa Rica, eh, ha habido renovación del partido del gobierno de manera alterna. O sea, en estas últimas 8 elecciones que ha habido,
se escogieron dos presidentes del PUSC, dos presidentes del PLN, dos presidentes del FAC y dos presidentes del chavismo, digamos. Sí, dos presidentes del chavismo. De manera consecutiva. O sea, nuestro país tiene todo este siglo y un poquitito más de estar de acuerdo en renovarle el mandato al presidente de turno. Al presidente de turno en la primera de su turno, ¿verdad? Em, a doña Laura Chinchilla no se le renovó el mandato, a pesar de que hizo un buen gobierno y siguió al buen gobierno de don Oscar Arias, pero eligieron un mal candidato para aspirar a un tercer gobierno consecutivo. Luego vino lo mismo había pasado con el PUSC, ¿verdad? Un buen gobierno de Miguel Ángel, un gobierno de Abel Pacheco que no fue malo, el país siguió por la senda de crecimiento y de desarrollo humano que traía, pero escogieron un mal candidato para la tercera. Con el Partido de Acción Ciudadana fue parecido, un buen gobierno de Luis Guillermo, un buen gobierno de Carlos Alvarado, seguimos avanzando en múltiples frentes y escogieron un mal candidato para la tercera. Pero no es la única razón por la cual no fueron electos para una tercera administración consecutiva, es que la gente tiende a cansarse de lo mismo después de 8 años. Así que estamos por ver si aquí va a haber un cambio histórico, porque nunca ha habido tres gobiernos de la misma tendencia consecutivos, pero sí me parece que la continuidad es algo que nuestros votantes han aprendido a apreciar, o por lo menos a dar esa oportunidad. Y lo otro que reflexiono a manera de introducción es que esta es la última elección presidencial en Costa Rica antes de la gran disrupción de la inteligencia artificial. Dentro de 4 años seremos un planeta diferente, una civilización diferente, una especie diferente. Habrá muchos cambios a nivel biocibernético en los próximos 4 años y no tenemos idea de dónde estaremos, ¿verdad? Esta es la última elección que vivimos de esta manera tan eh, apasionadamente humana y pues yo tengo que admitir que la disfruté mucho. Participé como pude, ¿verdad? Dentro de los límites, escuché muchísimo, conversé, tuve muchas conversaciones de política que me encanta y acepté con sobriedad y con realismo el resultado. Así que me siento, además, optimista, pero eso ya es característico en mí, característico porque es lo que elijo todas las mañanas. Esto que comentas me lleva a preguntarme qué sigue, porque, bueno, a mí me parece que el resultado de una elección es, es la voluntad popular expresándose, pero finalmente en lo que se expresa es en una cifra aritmética muy sencilla. Eh, este grupo va a ser gobierno y este grupo no va a ser gobierno. ¿Qué sigue? Y ahí pensando en el cambio y pensando en estabilidad, pensando en inestabilidad y tal, me devuelvo y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el anterior presidente, si el actual presidente, cuando ganó las elecciones, hubiera convocado adecuadamente un proceso de cambio, un proceso de cambio bien planeado, un proceso de cambio con problemas bien planteados, sobre todo con una gran habilidad para proponer,
cuáles eran los mejoramientos que se iban a obtener. Eh, no sé, han pasado solo 4 años y yo pienso que desde hace 4 años había suficiente apoyo como para plantear cambios, mejoramientos a la democracia costarricense. Hace muchos años que la democracia costarricense viene recibiendo sugerencias, no solo sugerencias, proyectos de ley de cambios que deberían hacerse para mejorar su funcionamiento. Yo no me explico, es una de las grandes preguntas que tengo, ¿por qué el presidente escogió el camino que escogió? Y que creo que es eh, público y notorio el camino que escogió, en vez de haber escogido un camino de planteamiento de problemas y de gestión del cambio, que es la expectativa que yo tendría sobre el gobierno futuro, que se abriera con tranquilidad el abanico de opciones para mejorar la democracia costarricense y entráramos en el proceso de ir buscando cuáles son los cambios que pueden llevarse adelante. Con 30 y tantos diputados, ahí se tiene un punto de partida muy, muy importante como para realizar esa gestión. Tal vez el cálculo del actual presidente fue que no tenía suficientes diputados en la Asamblea y, y posiblemente no quiso correr el riesgo de ir proponiendo cambio a cambio de manera sistemática, de manera eh, eh, orgánica, digo yo, proponiéndolo dentro de los órganos adecuados y tal, y eligió el camino que me parece que eligió. Entonces, cuando vuelvo a mirar, digo, hombre, ahora tenemos la posibilidad de enfrentar ese proceso de cambio y como ya tengo la experiencia muy vívida de qué pasa cuando en vez de enfrentar un proceso de cambio se sigue por la senda por la que se condujo el gobierno actual, digo, ahora tenemos ese aprendizaje. Es que yo siento que perdimos 4 años y no quisiera perder los próximos 4 por el costo que tiene, por el costo nacional que eso tiene, especialmente por el costo nacional que tiene en las circunstancias actuales del mundo. Yo creo que entre el 50 y el 54, que no pasaba gran cosa, ¿ah? Perder 4 años no era tan serio como perderlos ahora, como dices, en las puertas de la universalización de la inteligencia artificial, que por cierto, cuando decías que la próxima campaña será ya en plenitud de inteligencia artificial, posiblemente habría que legislar que ningún avatar, aunque saque suficientes votos, más del 40%, podrá ser electo presidente de la República, porque dentro de 4 años un avatar podría puntuar muy, muy alto, ¿verdad? Bueno, eh, una cosa bien significativa de esta campaña es que en la parte visible, al final se convirtió en una campaña de 1 contra 20. Y esto creo yo que plantea cosas muy interesantes porque me parece que desde el punto de vista de los candidatos y de una buena parte de la población,
había una decisión sólida de detener el continuismo, cosa que no estaba planteada en otras campañas. Las otras campañas eran todos contra todos, ahora era uno contra 20. Y eso plantea cosas bien interesantes, y es que provocó entre los que no eran el partido del continuismo, me parece a mí que una cercanía. Y esa cercanía se podría utilizar para que no hubiera en la Asamblea Legislativa una atomización de voluntades y propósitos, sino que hubiera eh, un poco de aglomeración, un poco de consensos mayores alrededor de ciertos temas, lo cual, desde luego, viene a propiciar una, creo yo, unas circunstancias que son favorables a la proposición de cambios. El gran tema es cómo se van a proponer los cambios. Y yo creo que el, el costo de entrar al proceso de cambio lo pagamos en estos 4 años, o el costo de no entrar al proceso de cambio. Y como decía antes, no quisiera que lo volviéramos a pagar otra vez, lo cual me lleva a desear que exista una disposición al cambio, y una disposición desde luego al cambio robusto, al cambio eficaz, mayor que la que ha existido en el pasado. Vieras que tú te preguntas el por qué el presidente Chávez habrá elegido la dirección que eligió. Bueno, primero porque creo que eso es lo que mejor conoce. Segundo, porque me parece que en su libreto, eh, enmarcado dentro de la economía de la atención, la manera más efectiva que él tenía de mantenerse vigente como vocero y líder político de un movimiento que él estaba incubando, con una fracción enclenque de 10 diputados, era tener un verbo vulgar, grosero y antisistema, ¿verdad? Que además sonaba autocrático. Entonces, eso le mantuvo la vigencia y nos mantuvo durante 4 años, como sucedió en el primer gobierno de Trump, todos escuchando al presidente y hablando del presidente. Se convirtió en el presidente más popular de la historia de este país y esa popularidad no cayó Ujú, nunca. ujú, Yo no estoy seguro que la presidenta electa vaya a ser tan popular como el presidente actual, ¿verdad? Porque además ella tiene 31 diputados y puede ahorrar palabras y enfocarse en aprobar una gran cantidad de leyes que se aprobarán, nos guste o no nos guste, porque los números le alcanzan. Tiene la masa crítica por ley para aprobar leyes. Eso no quiere decir que va a haber nuevas leyes todas las tardes, porque las leyes, la creación de leyes tiene que cumplir con un debido proceso y ese debido proceso implica darle audiencia a todas las personas y esas audiencias implican unos tiempos que estoy seguro que la oposición de manera muy articulada va a aprovechar para al menos dilatar aquellos proyectos que estén en contra de lo que la oposición considere que es por el bien del país, pero para lo que considere que es por el bien del país, seguramente habrá muchas leyes que se van a aprobar muy rápido y eso está bueno. Incluso me parece que si se lograran identificar algunas reformas constitucionales donde hubiera amplitud de criterio consensuado con otros partidos, también estaría bueno que se le hicieran dos o tres em, retoques a la Constitución, ¿verdad? Reformas parciales, obviamente. No se me ocurre cuáles, porque yo no tengo la sensibilidad técnica como para saber cuál es el punto
eh, neurálgico de la constitución política que si lo activáramos con una agujita de acupuntura, el Estado sería más ágil y más dinámico y más inclusivo y más justo. No tengo esa sensibilidad, pero estoy abierto a la posibilidad de que por la vía consensuada se logren las masas críticas necesarias para hacerle retoques a la Constitución. Y ya que un partido que tiene aspiraciones de reformar la Constitución tiene 31 de los 38 votos necesarios, pues sería muy interesante que adoptara como bandera política la idea de incorporar más votos en algunas de esas ideas que se sientan como que renovarían una constitución que tiene 77 años de existencia, que le habían hecho unos retoques a otra de 1871 y que y que reflejaba la constitución cubana que habían dejado los españoles hace 200 años. Tal vez esa constitución que es muy robusta y muy firme y muy justa, también es susceptible de mejoras. Entonces, exploremos esa posibilidad ahora que hay una posibilidad real de sumar los votos necesarios, ¿verdad? Me parece que la ausencia de la presidenta electa a muchos de los debates le abrió la puerta a los otros partidos para que convergieran y coordinaran una coalición de facto, que fue lo que sucedió, y esa coalición de facto permitió que el Partido de Liberación Nacional, que hace un mes estaba en cenizas, eh, eligiera 17 diputados, ¿verdad? Si Liberación hubiera elegido 10 diputados, que no hubiera sido nada malo, y esos otros 7 los hubiera elegido el partido ganador, tendrían mayoría calificada en el Congreso en este momento. Pero bueno, ya hablé de esa sensación de alivio hace un rato. Lo otro es que el mandato que recibe la presidenta electa es un mandato en el que no tiene margen de maniobra para, para experimentar ni para equivocarse, porque le están diciendo, sí le creemos y ahora satisfaga nuestras necesidades en estos 4 años, con la experiencia que ya acumuló en los 4 años anteriores, con un mandato claro en la Asamblea Legislativa, se les termina la excusa recurrente que ha utilizado el presidente Chávez de echarle las culpas a un partido político que no gana una elección desde hace 16 años como la causa de todos sus males. Ya no pueden echarle las culpas a los de antes, porque ahora el gobierno de Rodrigo Chávez es de los de antes también, ¿verdad? Entonces, si a partir del 8 de mayo ella va a decir que la inseguridad ciudadana y las filas de la caja y el colapso del sistema educativo responde a los de antes, pues tiene que darse cuenta que nunca estuvieron peor esos aspectos de la política pública nacional y de la gobernanza nacional como en estos 4 años. Las filas de la caja nunca fueron peores, el colapso de la educación pública nunca fue peor y nunca habíamos tenido en promedio 2 homicidios diarios, que es lo que hemos tenido en estos 4 años. Así que eso. Y bueno, y para terminar, se van a aprobar muchas leyes y me parece que el gobierno va a aprovechar la oportunidad de contar con mayorías en el Congreso y además el 1 de mayo, que asume la nueva Asamblea Ujú, Legislativa, ujú, inicia el periodo de sesiones ujú, extraordinarias, lo cual quiere decir que 7 días antes de asumir el ujú. gobierno, el partido ganador ya llevará una agenda legislativa a la Asamblea y bueno, pues ojalá nutra esa agenda de la Asamblea para que haya desde temprano mucha discusión y podamos ver a dónde hay los puntos de convergencia que nos ayuden a cosechar los frutos maduros que la política debe dar lo antes posible. A mí me me resuenan varias cosas. Una es tu idea de que ahora estaremos en mejores circunstancias para promover cambios. Eh, y eso, desde luego, que
toca de lleno con el tema de cuál va a ser el comportamiento de la oposición. Yo durante toda la campaña y creo que para atrás, durante una buena parte de mi vida, he sostenido que la oposición está equivocada cuando cree que su papel es oponerse a todo. Esa oposición creo que solo le sirve a los partidos, pero no le sirve al país. Yo esperaría ver una oposición constructiva, lo cual desde luego no quiere decir una oposición entregada. Tampoco quisiera ver una oposición que simplemente para que no se la juzgara de entreguista, hacer una oposición que fuera eh, eh, indebida, disfuncional. Yo querría ver una oposición funcional. Esa incógnita de cómo se va a conducir la oposición me parece que se irá desplegando pronto. Creo que yo tiendo a juzgar que hay paradigmas que son invalidantes. Ese paradigma de que la oposición lo que tiene que venir es a obstaculizar, me parece que es un paradigma invalidante. Eso le debe causar unas pérdidas de progreso, de desarrollo, de bienestar, de paz a los pueblos enorme. ¿De qué sirve tener un poder ejecutivo que acelera y unos partidos que van parados en el freno para que no avance? Pero esto sería realmente, eso es, eso debería ser pecaminoso, ¿verdad? En una organización política nacional. Pero sí, sí, sí lo hemos visto la creatividad que siguen algunos miembros de la oposición para detener cosas porque sí, etcétera. Querría ver unas propuestas que tuvieran mucho de razonamiento, mucho de argumento. El poder es el poder y supongo que cuando uno es ejecutivo, tiene un programa de cambio, quiere realizar cambios, podría ser que descuidara todo lo que se necesita para atraer a la oposición a converger alrededor de ciertas medidas. Tocaste el tema, y no lo voy a tocar, de por qué votó la gente. Eso me parece que es un tema peligroso. Yo solamente diría que uno puede suponer que la gente votó para que un grupo de gobierno experimente con el ejercicio del gobierno. No podría decir que un voto electoral que lleva a un grupo a la presidencia de la República y al Poder Ejecutivo quiere decir una aprobación absoluta de todo el plan de gobierno, por ejemplo. Eh, Tampoco quiere decir estamos dando un cheque en blanco y todo lo que usted pueda pensar en el futuro se lo vamos a aprobar porque ya votamos por usted. La pregunta de por qué votó la gente, hay que responderla con muchísima cautela. Y mencionas una característica interesante del inicio del próximo gobierno, y es que, bueno, los anteriores tres gobiernos iniciaron después de una segunda ronda, o sea, con muy poco tiempo entre la declaratoria de triunfo en las elecciones y el inicio del gobierno el 8 de mayo. En este caso,
todo el tiempo, toda la energía que el partido ganador hubiera tenido que dedicar a una segunda ronda, pues la puede conducir a la formulación de proyectos con la, la singularidad por segunda vez que el presidente controla la agenda, el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa, la de los primeros meses de gobierno. Hace 4 años pasó eso, antes de eso no era así y ahora, desde luego, sigue siendo así, que el Poder Ejecutivo entra en control de la agenda, lo cual plantea temas bien interesantes a los miembros nuevos del Congreso. Los miembros nuevos del Congreso van a tener que estar muy atentos en el ejercicio de sus diputaciones, porque, por así decirlo, entran con la agenda de otros. O sea que aún en este año 2026 en materia política viene a ser suficientemente singular como fue la campaña y singulares como son las circunstancias que enfrenta el país y enfrenta el mundo. De acuerdo. Ok, bueno, creo que terminamos en una nota más optimista que hace 7 días. Así que, de nuevo, la, el contacto con la realidad es sanador. Es que cuando uno deja las condiciones suficientes, siempre tenemos oportunidad de estar aprendiendo. Muy bien. Bueno, Bueno, que estés muy bien. ok, Muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos.